Buenos días, muy buenos días. Mil gracias por acompañarnos este martes 6 de diciembre del año 2022. Se nos va el año, Milicen, se nos va. Así es. Como caña para el ingenio. Como caña para el ingenio. Hoy, entre las noticias que van a sobresalir, está el sepelio de Amable Aristi Castro, quien, como ustedes saben, ocupó distintos cargos en la administración pública, pero especialmente como legislador. Sí. Fue diputado, senador, presidente del Senado en más de un periodo y, por supuesto, el líder absoluto, jefe absoluto de la política en su provincia, La Altagracia. Milicen, hoy un acontecimiento que reunirá al mundo político, económico y social en la Basílica de Higüey, donde va a ser llevado su cadáver antes de ser sepultado en el cementerio municipal de Higüey. Amable Aristi Castro se nos ha ido. Los reformistas están llorando. Sí. Porque era un hombre dadivoso, además. Yo te iba a decir que además de los reformistas, mucha gente que se beneficiaba del tipo de política que hacía don Amable. Tú recuerdas que esas imágenes de él tirando salamis, tirando carne al aire y bueno, los porque fue candidato presidencial también. Sí, también fue candidato presidencial y esa fue en la campaña del 2008, que ahí se caracterizó por eso. Pero bueno, el mismo presidente de la República va a asistir hoy tempranito, estará ya a partir de las 9 de la mañana y bueno, que descanse en paz, don Amable. Bueno, hoy es el día de las alabanzas para Amable Aristi Castro. Le llegó. En estos días la gente está hablando solo de sus cualidades, pocos se atreven a mencionar su historia vinculada a otros acontecimientos no tan saludables, ¿verdad? Pero parte de él fue un hombre contradictorio. Exacto, y controversial. Muy controversial, definitivamente que sí, pero definitivamente él era un ícono de la política asistencial y de la política rentista, clientelar de la República Dominicana. Tal vez él sea uno de los últimos políticos de una época que matizó ese tipo de conducta. Bueno, en el Partido Reformista y en los gobiernos de Joaquín Balaguer, el asistencialismo, el clientelismo, su máxima expresión, claro. Sí, cobró fuerza. Tú recuerdas las funditas, las muñecas, las bicicletas para el Día de Reyes. No, y Balaguer creó lo que se llamó la Cruzada del Amor, que era una entidad caritativa, ¿verdad?, dirigida por su hermana. Y bueno, esa política permeó todo el sistema, Alberto, claro, y por muchos años. La República Dominicana durante muchísimos años. A Amable Aristi Castro se le vinculaba también a los orígenes del auge de los viajes, ilegales hacia Puerto Rico, desde Higüey, Miches y zonas aledañas. Se le vinculó durante muchísimo tiempo. Recuerdo una vez que Eugenio de la Cruz, quien fue el director de la Defensa Civil, le hizo una acusación directa y eso le motivó que lo interpelaran en el Congreso Nacional. Bueno, todo esto, pero Amable Aristi Castro tiene sus luces y sus sombras. Yo diría más sombras que luces, ¿verdad? Pero ahí está, ha muerto y que en paz descanse. Sí, es cultura del pueblo dominicano, ya cuando una gente fallece, dar una tregua. El ayuntamiento de Higüey se pasó de contento. 9 días. 6 días. Sí, pero algunos estaban pidiendo 9 a Alberto. Y estaban protestando porque no le concedieron todo. Pero le concedieron 6 días. Su hija fue alcaldesa también. Sí. En Higüey. Para que tú veas, de hecho, Amable, el mote era el cacique de Higüey. Y ese tipo de liderazgo que tú mencionas también se basaba en ese estilo personalista. Fíjate que él sale, pero entonces deja a la hija. Sí. O sea, esa cultura. La herencia, claro. Sí, así es. Milicen, pero lo que se comentó ayer y se va a comentar hoy, probablemente durante todas las semanas, las semanas que le quedan a este mes, es las Navidades. Yo se lo he dicho que estamos en Navidad. El gobierno ha intervenido de distintas maneras en el proceso. Ayer encabezó el presidente Luis Abinader el acto de inicio de la donación en efectivo que le van a dar en tarjeta. En tarjeta, los bonos navideños. Tarjeta, bonos navideños.
una cosa increíble. Vamos a ver cómo van a cambiar esa tarjeta en cada pueblo, pero son los supermercados grandes los que están autorizados a convertirlo en alimentos para la persona. Estamos hablando de 2 millones. Sí, 2 millones de tarjetas que en pesos representan 3.000 millones de pesos. Y mira, ojalá que este reparto, ayer el presidente hablaba de que esto implica dignificar un poco más esta asistencia, porque tal y como mencionábamos al principio, antes lo que se acostumbraba era entregar funditas, y yo lo recuerdo inclusive en gobierno del expresidente Leonel Fernández, los tumultos que se armaban, porque se hacían inclusive en la casa del PLD, entonces toda esa zona por la independencia se ponía intransitable. ¿Y el Partido Reformista, tú no sabes de eso? Bueno, del Partido Reformista no, pero sí del PLD para acá, así que lo recuerdo. El Partido Reformista era en La Gómez. En la máxima Gómez, en la Casa de Balaguer. Se hacía en la Casa eso. de Balaguer, la gente madrugaba, además llegaba temprano en la noche del día anterior. A hacer esa fila. Bueno, pues Abinader resaltaba ayer como el hecho de que ahora sea vía tarjetas, implicaba que la gente no tenía que disminuir su condición humana. ¿Y cuál es la diferencia entre las dádivas estas que había que buscar? Que no hay que hacer esa fila, porque en este caso, sí, no hay que hacer la fila porque en este caso no está en un solo punto. Hemos hablado que se repartía sobre todo, por ejemplo, en las casas de los partidos. Ahora lo que se hace es que a través de Supérate, del mismo gabinete social, se localizan a las personas y se les lleva a su casa. Con perdón. Vamos a ver si eso se complementa así. Bueno, porque así debe ser. El año pasado, claro, hubo tarjetas que se la dieron a legisladores para que repartieran, a alcaldes, a funcionarios de distintas oficinas que no tienen nada que ver con los programas sociales. Y esto inclusive se presta para irregularidades, porque probablemente le toque la tarjeta a gente que no la necesita. A eso justamente iba y por eso señalaba que aquí lo importante es que se dé garantías de que no vaya a repetirse esa historia. O sea, hubo unos cuestionamientos muy serios, algunos de ellos llegaron inclusive a investigarse hasta en el Senado de la República, donde hubo interpelaciones, porque esto no solamente se presta a irregularidades de que pudiera llegar la tarjeta a gente que no la necesita, sino que yo soy de las que me pregunto por qué un senador, un diputado, un ministro tiene que estar repartiendo esto cuando República Dominicana cuenta con un capítulo social donde hay más de 10 instituciones. Entonces, eso es a lo que hay que superar. Ahora, yo no sé también por qué el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno no ha podido todavía tener un listado de beneficiarios de los programas sociales y usar ese listado que debe tener cédula, domicilio, etcétera, para con tiempo preparar tarjetas a nombre de cada uno de ellos, para evitar corrupción, tráfico de influencia, politización del sistema. ¿Verdad? Sí. De manera que ahí sí habría mayor dignidad y menos clientelismo. Hay una debilidad y la misma directora de Supérate, por ejemplo, Gloria Reyes, y es que ese listado no está debidamente actualizado. Dios mío, ¿por qué no está actualizado a esta altura de juego? Ya tú sabes. Con la tecnología que tenemos disponible. Y con el SUBEN, se supone, que hace evaluaciones periódicas para determinar cuáles familias están en condiciones de vulnerabilidad y cuáles no. Si tú quieres ampliar el rango de beneficiarios, entonces tú lo haces ya a partir de ahí. Claro, pero esa tiene que ser la base, el punto inicial. Bueno, la verdad es que es muy fácil teorizar aquí, no sabemos en la práctica, pero creo que el principal obstáculo de esto es el clientelismo político. Claro. El clientelismo político, Mílice, que ha sido atacado, hay que decirlo, por esta administración, pero los resultados no están tan claros. Y ya a 2 años y medio del gobierno, Mílice, todavía no tenemos un gabinete social verdaderamente cohesionado y además actuando con una política única. Como se nos prometió en campaña. Recuerda que parte también de la promesa era un poco la reorganización institucional. Y bueno, y también en ese tema lamentar, compañero Adalberto Grullón, que, señores, gente todavía necesita 1.500 pesos para poder tener una cena navideña. Eso es triste. Hay y creo que siempre hay que reconocerlo porque el tema de la pobreza, de la desigualdad social, eso no es un tema que ocupe, ¿verdad?, las primeras planas aquí, pero hay que aprovechar estos episodios. La verdad que sí, que el país tiene claro, que por Dios. ¿Sabes lo que son 1.500 pesos? De indigencia, es nada. Pero para esa gente es todo. Es todo, claro que sí, pues no lo reciben. Bueno. Así.
La policía también está en operativos. Sí, eso es tradicional ya, que dice la policía que manda a todo el mundo para la calle. Dice que 33,000 agentes, profesor, van para la calle hasta el 10 de enero. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban esos agentes? Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué no han salido antes? No sé, pero bueno, la verdad es que los centros comerciales están obligados, alrededor de los centros comerciales, de redoblar la vigilancia. Eso es lo que va a hacer la policía. Ahora, si hubiesen traído también la gente que están en las fortalezas y en los campamentos militares para acá, para que lo vean y justifiquen su jugoso salario. Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos ahora en Navidad. Esos salarios que no son jugosos nada. Eso es ironía pura. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta la delincuencia. Y hay que ver también, en estos tiempos. Sí, también cómo se comporta la policía. Porque mira, a mí siempre me preocupa el tema de los patrullajes, estos patrullajes que se anuncian, porque en una medida, parte del problema de aquí es la misma policía, que es una policía que lamentablemente no es pro derechos humanos, no tiene esa cultura, sino que tiene una cultura de abuso, de intolerancia a las libertades ciudadanas. Y parte de lo que hemos estado viendo estos días, Adalberto, es reporte de cómo vienen en aumento los llamados intercambios de disparos. Entonces, ojalá que se comporten la policía también, ahora que está tirada a la calle. Es que son muchas policías. Hay una policía turística, hay una policía judicial, hay una policía municipal, está la Policía Nacional, está la de tránsito. Sí. Son muchas policías y lo grande es que ocurre un hecho delictivo en un sitio y tú llamas al policía de tránsito que está más cerca. Dice, no, eso no tiene que ver conmigo. Eso no es mío. Eso no tiene que ver conmigo. Eso no es mío. O la policía atrapa a una gente que anda sin documento en un vehículo. Entonces hay que salir a buscar a un DGC. No, eso tiene que cambiarse. Yo no sé. Pero aquí nos inventamos todas estas policías especializadas. Y ahora tenemos un lío del gordo del brazo. Sí. Porque es el Estado con pocos recursos y fraccionado. Sí. Y fraccionado. Lamentablemente esa es la situación que estamos viviendo en el país, pero hay más agentes en las calles, Millicent, Uribe, esa es la gran realidad. Y por supuesto, otra medida del gobierno que comenzó ya ayer a entregar el sueldo 13 a los empleados públicos. Eso va a continuar en el día de hoy, va a continuar y esto va a facilitar que el comercio se reactive, como lo está haciendo, porque la gente gasta su dinerito inmediatamente. Y recuérdate que ayer también iniciaron la entrega de la tarjeta, como estamos hablando. Sí. Entonces combina, entonces ustedes van a ver ahora más aglomeraciones, especialmente en supermercados y tiendas de la capital y de los pueblos del interior del país. Así es. Bueno, Alberto, hay otras noticias, no sé si viste un informe que recoge Diario Libre sobre la situación de endeudamiento en los y las docentes de República Dominicana. Es un estudio que hace el Viceministerio de Planificación y Desarrollo del MINER acerca de cuál es la situación del personal docente en el presupuesto del 2021 y busca de manera particular ver cuáles elementos hacen a los maestros vulnerables e inciden en su tema de desempeño. Pues eso es sorpresa. El tema del endeudamiento es uno. Dice que los maestros se endeudan básicamente para casa, salud, vehículos, turismo y hasta para cirugías estéticas. A mí me llama la atención porque cuando vi el informe digo yo, pero un poco cuál es la intencionalidad y el tema de la calidad, de ver cuáles son los elementos que inciden en que podamos tener aquí un maestro con la tranquilidad, con la concentración necesaria, ¿verdad? Con la actualización necesaria para garantizar calidad en las aulas. Recordemos que en el último o el más reciente concurso de oposición docente que se hizo, el 80% de quienes aspiraban a una posición como profesor o profesora reprobó. Y me sorprende que aquí el tema del préstamo sea uno de sus indicadores, de acuerdo a este viceministerio. Pero eso no es para los nuevos ingresos. Eso es otro. Bueno, es que, oye. O sea, yo lo digo lo del nuevo ingreso por el tema de la calidad. Un maestro que gana, bueno, hay dos salarios básicos en la educación. Sí. Uno es para los profesores, justamente de la educación básica, que ganan alrededor de 58,000 pesos mensuales, más los incentivos que puedan tener. Y los otros son los de la educación, los liceos, la secundaria,
la intermedia, como le llaman, que ganan alrededor de un poquito más de 62,000 pesos mensuales. Pero resulta que casi la mitad de esos maestros recibe menos del 50%. Porque debe del lo sueldo, otro. porque debe lo otro. Debe lo otro. Y debe lo otro, y con intereses altísimos, Sí. que lo cobra la cooperativa. El estudio no habla de los intereses, pero porque ese es otro tema. Y es que los profesores cogen prestado para atender asuntos urgentes, que pueden ser enfermedades, para comprar mobiliario de las casas, para adquirir una casa, para un automóvil, para viajar a los países, para divertirse. Tiene un hotel, la cooperativa tiene un hotel que le fía a los profesores. Entonces la situación es bastante compleja y hay una proporción altísima, según este estudio de profesores que se hizo en el magisterio, de que habla de que hay una proporción altísima que deja en la cooperativa alrededor casi el 80% de su salario. Violando un principio cooperativista. Una cosa increíble, sí, insólita. Claro. O sea, y los profesores entonces se reenganchan y se reenganchan y se reenganchan. Bueno, hay algunos que finalmente al momento de cobrar el sueldo le llega de 500 pesos, porque es que lo deben todo. Lo deben todo. Lo deben todo. Y el problema aquí es, y creo que ese es el punto clave que plantea el estudio que ha hecho el Viceministerio de Planificación, el tema de esto que afecta la calidad de la docencia. Claro. Un profesor endeudado, claro, por eso yo decía, no puede concentrarse y tampoco va a tener interés ni tiempo de actualizarse, preocuparse por la formación, porque lo que está angustiado. Hay un tema ahí de salud emocional que incide en el tema del desempeño, profesor. Eso es un lío, señoras y señores. Pero vamos a debatir ese tema, pero claro. Lo otro es, óyeme, el poder que ha adquirido esa cooperativa. Eso te iba a hablar. Estamos hablando, dice ese estudio, que la sexta institución financiera del país más grande. Óyeme, oigan eso, más grande que muchos bancos. Oigan eso. Porque está manejando un capital verdaderamente alto, sí. Según el estudio. Que cuestiona también el tema de los intereses, que dice que si no son como la banca tradicional, son altos. Y algunas figuras, ellos hablan, a mí me llamó la atención, de que del rapidito, que consiste en que los maestros cogen su propio sueldo prestado por adelantado y entonces le dan 18 meses para pagarlo. Y el sueldo entero, compañero. Yo creo que aquí también hay un cuestionamiento a la figura del cooperativismo, una figura tan interesante. Y que ha acompañado otros procesos en el sector agropecuario, que usted conoce mucho, las cooperativas han sido vitales y que lamentablemente aquí se esté distorsionando para un tema simplemente de prestar dinero de esta manera. Pero la cooperativa es sumamente importante y para los maestros lo ha sido. Claro. Si hay una cooperativa que se puede poner como ejemplo de éxito es la de los maestros. Sí, pero esto no está bien, el tema está en que necesita algún nivel de regulación. No soy partidario de que se le dé el mismo tratamiento que se le da a la banca comercial. No, porque entonces no tiene sentido. Porque entonces no tiene sentido. Claro. Que el estudio lo insinúa. No, con eso yo no me parece. No me parece que eso sea lo correcto, pero sí hay que hacer ajustes y poner algunos límites. Hay una iniciativa que también recoge la nota de la colega Socorro Arias en Diario Libre, que era de Navarro, de Andrés Navarro, cuando fue ministro de Educación. Dice que en el 2017 él intentó poner tope al porcentaje de endeudamiento que podían tener los maestros, pero eso se barajó y se quedó en nada. Eso a mí me parece más razonable que el tema de llevar las condiciones. No, claro. La cooperativa es un ente privado. Sí, claro. Un ente privado y se supone que es de los afiliados, de la gente que paga cuotas para estar ahí. Es un error también decir que es una entidad pública, no es pública. No, claro que no. No es pública. El Ministerio de Educación lo que hace es retener los porcentajes que deben pagar los profesores, ya sea como cuota para mantener su afiliación o de ahorro, como cuota para pagar los préstamos que tienen. Es simplemente, eso es lo que hace el ministerio. Pero eso lo hacen también empresas privadas, donde hay cooperativas, ¿verdad? Entidades privadas. De manera que eso no es anormal. Lo que sí es las propias cooperativas, los propios maestros y maestras, lo que tienen que hacer conciencia de una situación que es complicada en la que ellos se encuentran. Bastante complicada. Y que afecta entonces
a la sociedad por el tema de la calidad. Yo creo que también el tema de la educación financiera, Adalberto, parece que están necesitando nuestros maestros y maestras. Hay un tema serio, porque déjame decirte, Milice, sí. Yo lo vi hace poco, no lo creía, que me lo decían en un conglomerado de maestros y maestras que asistieron al sepelio de un maestro que había muerto y que era gran amigo mío. Me estaban contando, porque estaba ahí un prestamista, un maestro que es prestamista, que los maestros además están endeudados fuera de la cooperativa. O sea, adentro y afuera. Ya la cooperativa no le presta más. Se van entonces al mercado tradicional. Y, por ejemplo, me decían que los prestamistas les piden la tarjeta con la que ellos deben de cobrar para hacer ellos los que cobren el sueldo de los maestros. Se la secuestran con sondencia, pero es un secuestro. Bueno, sí, claro. Pero aún así, ¿tú sabes lo que hacen algunos maestros? ¿Qué? Que sacan otra copia de la tarjeta. Le sacan un duplicado. Cuando el prestamista va a buscarlo, ya no hay nada. Ya la han sacado. Oh, Dios mío, señores. O sea, es una cosa increíble, es como para morir. Pero bueno. De risa o llorar, Dios mío, caramba. Pero óigame, es que están endeudados. Reciben muy poco, tienen que seguir. Señores, es un círculo vicioso del que es difícil salir después que tú te metes en el mismo. Y entonces por eso nosotros hablamos. Oímos a los maestros gritando tanto por lo mal que están, ellos. Es que esa es otra cosa, la otra consecuencia de eso, que tú ves que siempre el sector está insatisfecho y vive demandando aumento salarial, mira, paro educativo, aumento salarial. Tú tienes un vehículo, eso es cómodo, pero ese vehículo hay que echarle combustible y repararlo cuando se daña. Sí, y mientras más avanzado, más caro las piezas, más caro el mantenimiento. Así es. Bueno. Damas y caballeros, tenemos que hacer una pausa. Ay, es verdad, tan bueno que está haber conversado, profe. Vamos, no solamente de endeudamiento vive el ser humano. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos aquí conversando con nuestro experto en economía, el decano doctor Antonio Siriaco, quien es decano de economía de la UAS. Nuestro invitado de hoy no aparece, que era Rogelio Genao, y vamos a ver si llega. Y si llega, pues lo tendremos aquí también con nosotros. Dice que viene en camino, nos dice la productora. Así que ojalá llegue don Rogelio, el senador de la provincia de La Vega y además dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, al que aspiraba a dirigir. Y existe el Partido Reformista. Vamos a ver.